los dos Greymon lucharon en el campo. El Greymon enemigo podía ser fácilmente distinguido por los cables negros que arrastraba. Los cables estaban conectados de regreso al agujero negro de donde había salido. Y era probable que a través de ellos alguien lo estuviera controlando, ya sea directamente o por control remoto. Mientras tanto, el Greymon de Taichi parecía un poco más lento de lo habitual. Cada movimiento que hacía era lento y sus reflejos eran aburridos. Era evidente que su anterior sobrealimentación era la causa, porque cuando intentó utilizar su mega flama, lo que salió en su lugar fue un eructo vergonzosamente fuerte. Greymon. Los niños alentaban a Greymon desde sus escondites detrás de los asientos. Los otros Digimon estaban ocupados devorándose las pocas raciones que quedaban de comida para llenar sus estómagos vacíos y poder evolucionar. «Tienes que evolucionar», gritó Taichi, alzando el emblema lo más alto posible como para que Greymon pudiera verlo. «Si evolucionas al nivel perfecto, podrás ganar». Evoluciona, pero el emblema no mostró ninguna reacción y los otros niños a su lado pudieron notarlo también. «Es imposible, Taichi, no puedes hacer que evolucione». Pero Taichi ni siquiera se molestó en hacer caso a sus palabras. «No es imposible. Greymon, sé que puedes hacerlo. Tienes que creer en ti». Mientras hablaba, Taichi apretó el emblema y lo agitó de arriba a abajo. Aún así, el emblema no reaccionó. El Greymon de Taichi fue golpeado de lleno en el pecho por la cola del enemigo, y mientras caía hacia atrás, el enemigo disparó una mega flama en esa dirección. ¡Gra! El Greymon de Taichi gritó con tal dolor que los otros se cubrieron los oídos, inclinando su cabeza y el torso de su cuerpo. El Greymon enemigo se abalanzó con intención de embestirlo con el cuerno sobre su nariz. La herida que el Greymon de Taichi había recibido de la última mega flama le impidió escapar, así que lo único que podía hacer era alzar el brazo derecho sobre su cabeza para protegerse del golpe. El cuerno del enemigo lo apuñaló en el brazo, perforándole la carne. «Groa-a», incapaz de soportar ver eso, Sora dijo. «Evoluciona, Piyomon, tú también Gabumon», dijo Yamato, habiendo recargado la energía necesaria para evolucionar. Los dos se pusieron de pie y comenzaron a bajar hacia el campo, pero, atrás, Taichi levantó un brazo, deteniendo sus pasos. «Y no se metan en los asuntos de otros». «¿Los asuntos de otros? ¿De qué estaba hablando?», decía calladamente la expresión sorprendida de Yamato. «No es asuntos de otros. Greymon está en problemas, es su oportunidad para evolucionar», dijo Taichi. Su cara estaba tan seria como la de un padre león a punto de lanzar a su cachorro en un pozo sin fondo. «No lo hará», dijo Sora, apuntando con un dedo acusador al emblema que Taichi estaba apretando. Sus ojos lo fulminaron con una mirada de odio. Sora pensaba que era culpa del emblema que Taichi estuviera actuando extraño, y tenía razón. «No. Lo hará. Haré que lo haga», dijo Taichi, y su siguiente acción sorprendió a todos. Saltó los asientos y corrió a toda velocidad hacia Greymon. «Oye», se burló el Digimon enemigo. «No te tengo miedo». Los niños miraban a Taichi desconcertados, pero Koshiro reconoció de inmediato lo que estaba tratando de hacer. Él se lo había dicho, ¿no? Las dos condiciones para que sus Digimon evolucionen. La primera era que se necesitaba una gran cantidad de energía. La segunda era cuando su compañero estaba en peligro. Inmediatamente después de que llegaran al Coliseo, Koshiro se arrepintió de sus deducciones inflexivas y pensó que le traerían problemas otra vez. Taichi está planeando hacer que Greymon evolucione poniéndose en peligro. «Tentomon, por favor ve a salvar a Taichi». «De acuerdo». Tentomon asintió. Tentomon digievoluciona a Kabuterimon, lo que es más, Piyomon digievoluciona a Birdramon. Gabumon digievoluciona a Garurumon, y los tres Digimon fueron detrás de Taichi. Mientras observaba la pantalla del monitor dentro de su gran remolque, Etemon controlaba a su propio Greymon con un control remoto, más que como si estuviera jugando a un videojuego. Parecía que estaba eligiendo una canción de karaoke. Sus órdenes eran una serie de números que enviaba, ordenándole a su Greymon que cambiase su objetivo. Ahora era Taichi. Sintiendo la tierra haciendo temblar sus piernas mientras el Greymon enemigo iba en su dirección, Taichi se congeló. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero Taichi obstinadamente los calló. Era valor, no había duda de eso. Pero a diferencia de la inocente valentía que había demostrado en la aldea Koromon para salvar a sus amigos,
Algunos sentimientos deshonestos también se mezclaron. Uno de ellos era desear que Greymon evolucionara a nivel perfecto. El otro era que, incluso sintiéndose mal por poner a Greymon a prueba para salvarlo, deseaba la gloria que traería la evolución. Taichi cerró fuertemente sus ojos. Estaba preparado a la posibilidad de morir. Incapaz de levantarse mientras observaba la inminente muerte de su preciado compañero, incapaz de ir a socorrerlo, incapaz de responder a las expectativas de evolucionar de Taichi. Los sentimientos de miseria y vergüenza bullieron en la boca del estómago de Greymon, obligándolo a alzar un grito de dolor. ¿Por qué no puedo evolucionar? Todas las condiciones se cumplieron. Deseo evolucionar. Realmente deseo evolucionar. Mientras Greymon miraba hacia el cielo y deseaba eso con todo su ser, sus sentimientos hicieron que el emblema de Taichi brillara intensamente. Con ello, se abrió la caja prohibida que contenía la información de la evolución, durmiendo en los genes de Greymon. A diferencia de la habitual luz blanca que siempre veían con las evoluciones, Greymon brilló opacamente. Sin embargo, la luz no era apagada y débil, sino fuerte e intensa. Daba tal apariencia siniestra que cualquiera que la haya visto sintió un gran miedo, y entonces, cuando la luz se retiró, allí estaba. Habiendo perdido su grandiosa forma, la piel radiante que hablaba de la dignidad, e incluso sus ojos que demostraban compasión por los débiles. Ahora no era más que un dinosaurio carnívoro de apariencia violenta transformado en un esqueleto desnudo, era Skullgreymon. Skullgreymon bramó. Era el rugido de una bestia que claramente expresaba su sed de lucha. Taichi, que había cerrado sus ojos, los abrió al escuchar esa voz, se estremeció al ver la forma extremadamente grande delante de él. La altura de esa gran cabeza era probablemente más alta que el piso más alto del complejo de apartamentos de Odaiba en el que Taichi vivía. Mirando hacia arriba a Skullgreymon con asombro, Taichi dijo: «Este es el nivel perfecto de Greymon, con un cielo azul nublado y arena a su espalda». Skullgreymon se movió tanto que el roce de sus huesos produjo un sonido casi beligerante mientras probaba el resultado de su nuevo cuerpo. El Greymon enemigo, a pesar de estar bajo el control de Temon, estaba tan aterrorizado que su temor venció a los cables negros. Cuando dio la espalda a Skullgreymon y huyó, el gran monstruo esqueleto demostró lo increíblemente ágil que era a pesar de su enorme cuerpo. Skullgreymon se abalanzó sobre su presa, inclinándose en la mayor medida para que desde esa posición pudiese aplastarlo con la palma de la mano. Los huesos del Greymon enemigo, su carne y los gritos de agonía se mezclaron en un sanguinolento puré de albóndigas. Skullgreymon acercó su mano con el goteo de la sangre de su presa a su nariz y la olió. Tal vez algunas terminales nerviosas aún permanecían en su nariz, o quizá era solo un acto reflejo que todavía le quedaba de cuando podía oler. Gragugugugru. Un gruñido de placer escapó de entre los dientes de Skullgreymon. Cuando arrojó lo que estaba en su mano hacia la pantalla, parecía intentar dar un tiro al blanco porque disparó los misiles orgánicos Ground Zero que llevaba a su espalda. Tanto los restos del Greymon enemigo como la pantalla se desintegraron al instante. Una ráfaga de viento generada por la explosión se extendió inmediatamente hacia los niños. Al ver que el espacio en donde estaba la pantalla había desaparecido sin dejar rastro, se estremecieron. Sintieron un renovado asombro y terror por la gran cantidad de energía que el nivel perfecto tenía, igualando el ataque espíritus oscuros de Temon. Greymon. Taichi parpadeó rápidamente, alzando una voz insegura hacia Skullgreymon. No supo si su voz le llegó o no, pero Skullgreymon miró hacia abajo a Taichi con sus ojos huecos. «De verdad eres la evolución de Greymon, desde que Greymon desapareció y Skullgreymon apareció en su lugar». Esa sería la conclusión más lógica. Pero al mirar a Skullgreymon, Taichi sintió que no podía aceptar esa forma. Simplemente no podía. Nunca antes se había sentido así, cuando Koromon evolucionó a Agumon y este en Greymon. No era una confirmación ni una negación. Eso se debió a que, en ese momento, Taichi no entraba en el campo de visión de Skullgreymon. Con la enorme cantidad de poder que Skullgreymon tenía, un pequeño humano como Taichi no podría saciar su sed de lucha. El muchacho era una existencia sin ningún valor para él. Alzando su cabeza como una serpiente y girándola lentamente, Skullgreymon buscó nuevos enemigos con quienes entretenerse. Allí vio a Garurumon. Garurumon había saltado para salvar a Taichi, pero con la llegada inesperada de Skullgreymon,
Se echó para atrás para ver cómo resultaría la situación junto a Birdramon y Kabuterimon en los cielos. Skullgreymon parecía haberlo elegido como su próximo objetivo, porque rechinó los dientes y se acercó, paso a paso, hacia Garurumon. Se corre, Garurumon. Tal como Yamato se lo gritó, Garurumon arribó a la misma decisión y dio vuelta su cola. Podía sentir las ansias de sangre en los ojos de Skullgreymon mientras lo perseguía. Sus pisadas hacían temblar la tierra, meteoros fugaces, electroshock. Birdramon y Kabuterimon atacaron para detener sus movimientos. Normalmente hubiesen dudado en atacar a uno de sus amigos, pero sus instintos les indicaron que hacerlo sería útil. Por supuesto, no creían que sus ataques de nivel adulto harían efecto en su oponente. Desafortunadamente, su suposición era correcta y el cuerpo de Skullgreymon ni siquiera se inmutó cuando sus ataques lo alcanzaron. En cambio, un golpe con el dorso de su mano hizo que se estrellaran con la pared y luego el suelo, regresándolos a sus estados anteriores. Sin embargo, no todo había sido una pérdida de tiempo. Eso le había dado a Garurumon la oportunidad de huir. Skullgreymon dejó escapar un gruñido infeliz y miró a su alrededor, en busca de su presa perdida. Garurumon estaba corriendo por las escaleras en la parte sur de las gradas. Tenía la intención de saltar la pared del coliseo y escapar hacia afuera, pero antes de que pudiera hacerlo, Skullgreymon lo descubrió. Skullgreymon inclinó su torso, avistó sus misiles contra Garurumon y lanzó su Ground Zero. ¡Boom! La parte sur entera del coliseo se desintegró al instante. Garurumon. La cara de Yamato estaba sumamente pálida. Y luego Takeru tiró de la mano de su hermano. «Ve por aquí», dijo con voz tensa, señalando los asientos en la parte oeste a unos 100 metros de donde había estado Garurumon. Escombros resultantes de la explosión se movían mientras Gabumon salía de su interior. Su cuerpo herido estaba temblando mientras trataba de incorporarse. Sus heridas eran de cierta preocupación, pero era un milagro que apenas haya salido vivo de la explosión. Escapando a través del espacio en la pared que había derribado, Skullgreymon saltó fuera del coliseo. Los niños y el resto de los Digimon aún permanecían dentro, temblando patéticamente. Skullgreymon pudo ver que no eran sus enemigos y perdió el interés en ellos. Sonaba como un grito placentero de victoria. Más que el triunfo de haber derribado a su presa, era la alegría de poder dar rienda suelta libremente a todo su salvajismo. Skullgreymon corrió por el desierto a una velocidad inmensa, levantando una nube de polvo detrás de él. Todo lo que Taichi y los otros podían hacer era mirar el alboroto de Skullgreymon desde lejos.